Hola, mi nombre es Alejandra Bamondes, soy actriz y estoy a cargo del taller de sociodrama que tiene este diplomado. Para poder entender y aplicar las herramientas del teatro, tenemos que conocer un poco de qué se trata este antiguo arte. Así que los invito a revisar distintos aspectos importantes del teatro, empezando por su historia. El teatro es un género literario, normalmente dialogado, concebido para ser representado. Las artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, la interpretación, la producción, los vestuarios y escenarios. El término drama viene de la palabra griega que significa ser, y por esa razón se asocia a la idea de acción. El drama es una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. El teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, como medio para divulgar ideas políticas, para difundir propaganda a grandes masas, como entretenimiento y también como arte. Una representación consta solo de dos elementos esenciales: actores y público. La representación puede ser mímica o utilizar el lenguaje verbal. Los personajes no tienen por qué ser seres humanos. Los títeres han sido muy apreciados a lo largo de la historia, así como otros recursos escénicos. Se puede realzar una representación por medio del vestuario, el maquillaje, los decorados, los accesorios, la iluminación, la música y los efectos especiales. Estos elementos se usan para ayudar a crear una ilusión de lugares, tiempos, personajes diferentes o para enfatizar una cualidad especial de la representación y diferenciarla de la experiencia cotidiana. El teatro nace en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI a.C. Los griegos celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Estas primitivas ceremonias rituales irían luego evolucionando hacia el teatro, constituyendo uno de los grandes logros culturales de los griegos. Lo cierto es que este nuevo arte estuvo tan estrechamente asociado a la civilización griega que cada una de las ciudades más importantes contó con un teatro. Las cuatro formas teatrales del drama griego eran la tragedia, el drama satírico, la comedia y el mimo. Los actores, todos hombres, portaban máscaras que permitían la visibilidad, amplificaban la voz y ayudaban al espectador a reconocer la característica del personaje. La tragedia es una representación dramática capaz de conmover y causar pena, que tiene un desenlace funesto. Es el género en el cual se desarrollaron los escritores Esquilo, Sófocles y Eurípides. La máscara era aquel elemento que transformaba al actor en personaje. Desaparecían con ella los rasgos del actor y se dejaban ver solo los del personaje. Recordemos que había máscaras de viejos trágicos, de viejos cómicos, de jóvenes, mujeres. Los coturnos servían para dar altura al actor. De esta manera conseguían que los personajes nobles sobresalieran sobre el coro y, por otra parte, servía para dar proporción al actor con las grandes dimensiones de la máscara. Así el actor era enorme, casi gigante, con lo que el público podía verle sin problemas. Por lo general, los trajes usados por los actores griegos eran túnicas y mantos. Jugaban con los colores a la hora de simbolizar. Así, los reyes iban de púrpura, los personajes de luto con colores oscuros, por lo general las ropas oscuras para los personajes tristes, las alegres para los importantes y los colores normales para la gente del pueblo. Los griegos construyeron sus teatros aprovechando la inclinación natural de la ladera. De esta forma, esta inclinación servía para construir sobre ella los asientos de los espectadores, los cuales disponían de forma semicircular. Se dice que la acústica del teatro griego es perfecta, y esta afirmación no difiere de la realidad.
Los griegos construyeron sus teatros desde un punto de vista democrático, y esto conlleva que tanto el de la primera fila como el de la última pudieran escuchar y ver. Para eso, las grandes máscaras y coturnos. La representación sin ningún tipo de problema, y de la misma forma. La tragedia es seguramente la más brillante de las invenciones griegas y la que mayor esplendor alcanzó, contemporánea e históricamente. La tragedia griega supone el inicio de un género que aún hoy en día pervive y que sigue tomando como ejemplos indiscutibles de maestría aquellas obras en que la Grecia clásica se escribiera mucho antes del nacimiento de Cristo. La tragedia griega fue y sigue siendo el canon de perfección temática y formal del género dramático. La tragedia griega clásica no es de tema original, es decir, el dramaturgo no inventa el argumento de su obra, sino que lo toma de los temas de la mitología popular. La tragedia griega supone, pues, el momento cumbre de la lucha entre el hombre héroe y el destino, el lado funesto, ante el cual nada es posible y solo queda la estoica resignación. He aquí el héroe dramático griego. Lamentablemente, de todas las obras que debieron escribirse y representarse, una mínima parte ha llegado hasta nosotros. De hecho, de los mismos tres grandes trágicos, solo unas cuantas de sus obras nos han llegado, pues debieron escribir muchas más, ya que algunas referencias hablan de que entre los tres debieron escribir cerca de 300 tragedias. La suerte histórica que quiso que muchas de las tragedias representadas en los concursos dramáticos desaparecieran, quedando muchas veces solo la obra ganadora. Muchos de los manuscritos se conservaron en la Biblioteca de Alejandría, pero el incendio primero de la gran biblioteca en época del César y el último provocado por las turbas de cristianos enfurecidos acabaron con la mayor parte de los manuscritos que tanto valor literario e histórico poseían. La tragedia viene a ser el resultado de la confrontación entre la casualidad y la necesidad. Antígona es un gran ejemplo, clarificador sin duda de lo que es este conflicto entre casualidad y deberes. Antígona, por deber, tenía que enterrar a su hermano y por casualidad no podía hacerlo. He aquí el conflicto, el choque brutal, la tragedia. Hablamos en definitiva del destino. La historia de Edipo Rey es un ejemplo de las muchas que tiene el teatro griego. Antígona, Medea, Agamenón y Electra son personajes que reflejan los conflictos internos que han sido permanentes en la humanidad. Revisemos ahora la historia de Edipo. La peste negra invadió los hogares y las plazas. Los hombres cayeron por cientos. Y los que no lo hicieron encomendaron al rey su suerte. Edipo sabía que solo los dioses podían ser responsables de un castigo como el que sufrían, y que solo a través de la sabiduría de Tiresias, aquel al que los inmortales habían otorgado el don de conocer pasado, presente y futuro, podría salvar su reino. El adivino advirtió a Edipo de que hasta que Tebas no conociese el nombre del asesino del rey Layo, no habría paz para sus ciudadanos. Escuchando los consejos de Tiresias, el soberano envió mensajeros para que todo hombre, mujer o niño sospechoso de conocer al asesino
fuera conducido ante su presencia. Y no tardaron mucho sus desesperados súbditos en llevar ante el rey a aquel que parecía conocer lo sucedido. Temeroso de la cólera de Edipo, aquel humilde súbdito se sentía incapaz de hablar. Pero ante la amenaza de su rey... Habla. Habla o muere aquí mismo. El hombre comenzó a relatar lo que años atrás había presenciado. Narró cómo, escondido entre la maleza, había sido testigo de la lucha a muerte que el rey Layo había mantenido con un encolerizado peregrino. Y cómo, al regresar a Tebas, había descubierto horrorizado que el asesino ocupaba el trono del rey al que había dado muerte. Mientras Edipo comprendía lo que había hecho, Yocasta supo cuán cruel era su condena. Pues aunque 20 años atrás el rey Layo había ordenado asesinar a su primer hijo, escuchando las pitonisas de Apolo, que le habían desvelado que su vástago acabaría con su vida y se casaría con su propia esposa, de alguna forma, ese niño, su hijo, había sobrevivido. Y era hoy aquel hombre al que ahora llamaba esposo. Pero no fue este el final de la tragedia que habría de abatirse sobre el palacio de Edipo. Pues desesperada por el dolor y derrotada por la vergüenza, Yocasta sucumbió a la tristeza y se quitó la vida en la misma habitación donde tantas veces había yacido con el que creía su esposo, y resultó ser su propio hijo. No pudiendo soportar el recuerdo de los actos contra natura que había cometido,
En su vano intento de evitar aquello que estaba profetizado, Edipo decidió cegarse para no poder ver nunca más el ser maldito en el que se había convertido. La Reforma protestante puso fin al teatro religioso a mediados del siglo XVI y un nuevo y dinámico teatro profano ocupó su lugar. Aunque los autos y los ciclos con su simplicidad parezcan estar muy lejos de los dramas de Shakespeare y Molière, los temas de la Baja Edad Media sobre la lucha de la humanidad y las adversidades, el giro hacia temas más laicos y preocupaciones más temporales, y la reaparición de lo cómico y lo grotesco contribuyeron a la nueva forma de hacer teatro. Además, la participación de actores profesionales en las obras fue sustituyendo poco a poco a los entusiastas aficionados. Las elaboradas exhibiciones escénicas y las historias alegóricas de los intermezzi, en conjunto con los continuados intentos de recrear la producción clásica, llevaron a la creación de la ópera a finales del siglo XVI. A mediados del siglo XVII se estaban construyendo grandes teatros de la ópera en Italia, pues este género se hizo muy popular. Mientras la élite se entretenía con el teatro y el espectáculo de estilo clasicista, el público en general se divertía con la comedia del arte, un teatro popular y vibrante basado en la improvisación. Molière está considerado como el gran dramaturgo francés. Sus farsas y comedias de costumbres reciben en su mayoría una influencia directa de la comedia del arte, pero generalmente van más allá del objetivo específico y podrían considerarse como observaciones sobre las limitaciones y errores del género humano. Muchas de sus obras están imbuidas de una cierta amargura. Molière fue también un actor cómico de excepción en su tiempo y trabajó con el objetivo de alterar el estilo histriónico y ampuloso que entonces dominaba la escena francesa. Las obras del teatro isabelino inglés se representaban durante los meses más cálidos en teatros circulares y al aire libre. Bajo la influencia del clima, de cambio político y económico en la Inglaterra del momento, así como de la evolución de la lengua, dramaturgos como Thomas Kidd y Christopher Marlowe dieron lugar al nacimiento de un teatro dinámico, que culminó en el variado y complejo trabajo del más grande genio del teatro inglés, William Shakespeare, el autor de Romeo y Julieta y El Rey Lear, entre muchas otras obras. El teatro romántico español buscó la inspiración en los temas medievales y presenta un héroe individual dominado por las pasiones, ya sean estas virtuosas o viciosas. Se recuperan las formas y estructuras del teatro del siglo de oro, pero con una maquinaria escénica y efectos escenográficos suntuosos y aparatosos. La voz engolada y el verso rotundo triunfa en el teatro romántico español. Su gran figura, José Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio. El tema del burlador es retomado con gran libertad por Zorrilla, y en su entusiasmo romántico hace que sea el amor quien redime al seductor. La fuerza y encanto de este personaje y obra ha conseguido que nunca haya dejado de representarse en algún teatro español esta obra. Los simbolistas hicieron una llamada a la desteatralización del teatro, que se traducía en desnudar al teatro de todas sus trabas tecnológicas y escénicas del siglo XIX, sustituyéndolas por la espiritualidad que debía provenir del texto y la interpretación. Los textos estaban cargados de simbología de difícil interpretación. El ritmo de las obras era lento y semejante a un sueño. El movimiento expresionista tuvo su apogeo en 2 de las primeras décadas del siglo XX, principalmente en Alemania,
exploraba los aspectos más violentos y grotescos de la mente humana, creando un mundo de pesadillas sobre el escenario. Desde un punto de vista escénico, el expresionismo se caracteriza por la distorsión, la exageración y por un uso sugerente de la luz y la sombra. Quizás se deba a la influencia de Antonin Artaud, la aparición de una serie de grupos de teatro durante la década de 1960. Como ejemplo, podemos citar el Teatro Laboratorio de Jerzy Grotowski y el Teatro de la Crueldad de Peter Brook. Para que entendamos mejor cómo es que se presenta esta corriente en la puesta en escena, les muestro un extracto de la película Los pájaros de Alfred Hitchcock, fiel exponente del estilo expresionista. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Dicen que fue cuando usted llegó que empezó todo. ¿Quién es usted? ¿Qué es usted? ¿De dónde vino? De la Segunda Guerra Mundial nació el teatro del absurdo, el sentido de lo absurdo que hizo llevadero un mundo destruido y desolucionado. Lo absurdo, lo que carece de lógica, lo que de ningún modo se puede vincular o relacionar con un texto dramático o un contexto escénico, es lo característico de este teatro en el que no hay acción consecuente ni caracteres, porque la vida misma de los personajes carece de sentido. Sus grandes exponentes son Eugen Ionesco y Samuel Beckett. Este es un extracto de la obra El rinoceronte de Ionesco, donde los habitantes de la ciudad se van convirtiendo en este animal. El trasfondo de esta obra es una denuncia y una invitación a la resistencia y una crítica al conformismo y a la sumisión del ciudadano común al poder. Una locura. Hablemos de la moral. Tenemos que estar por encima de la moral. Es probable que el rinoceronte perdiera uno de sus cuernos y que el del primer instante ya fuera el mismo de antes. Vamos a ver. Contéstame a esto. ¿A ti no te parece que esto es una desgracia? Cuidado, que no está domesticado. De todos modos, estamos lejos de su alcance. Bueno, te recuerdo que los antisistemas son los rinocerontes, que son los que están en minoría, ¿eh? De momento lo están, de momento. De momento, de verdad, es una minoría bastante grande que va creciendo. Hubiera debido ser como vosotros en su momento. Ahora ya es demasiado tarde, ya no. Pobre del que quiere conservar su personalidad. El teatro realista se origina a mediados del siglo XIX en Francia durante la Revolución Industrial. Es un movimiento opuesto al romanticismo que busca reflejar la realidad al arte. El realismo en teatro presenta un lenguaje cotidiano y familiar y sus personajes no solo hablan de forma natural, sino que poseen una psicología de seres comunes. Sus acciones se asemejan todo cuanto se puede a las acciones de la gente real. Representadas sobre el escenario, tienen que convencer al público de que la acción que desarrollan podrá darse en la vida. Los grandes representantes del teatro realista son Henrik Ibsen, Anton Chekhov y August Strindberg.
con obras como Casa de Muñecas, El Jardín de los Cerezos y El Pelícano. Casa de Muñecas, escrita por Ibsen, es una crítica al limitante papel que muchas veces la sociedad le impone de forma tajante al libre albedrío del ser humano. Veamos esta escena. Necesito estar sola, Torvald. Por eso voy a dejarte. ¿Qué estás diciendo? Necesito estar completamente sola para saber lo que tengo que hacer con mi vida. No puedo seguir contigo. Me voy a mi antigua casa, Torvald. Vuelvo a mi tierra. Tú te has vuelto loca. No, no voy a consentirlo. Después de lo que ha pasado, tú ya no puedes prohibirme nada. Me llevo solo lo mío. No quiero nada tuyo, ni ahora ni nunca. Quiero buscar un empleo. No sabes lo que dices, criatura. No tienes experiencia. Llegaré a tener experiencia, no te preocupes. ¿Y vas a abandonarlo todo? ¿A tus hijos también? No te preocupa lo que dirán de ti. Me da igual. Solo sé que eso es lo que tengo que hacer. ¿Vas a saltarte lo más sagrado? ¿Qué es lo más sagrado para ti? Tus deberes como madre. Tengo otros deberes también sagrados para mí. ¿Y cuáles son? El deber conmigo misma. Eres una mujer casada y tienes 3 hijos. Ya no creo en eso. Lo que creo es que soy un ser humano igual que tú, o al menos debo intentar serlo. Sé que el resto de los hombres te dará la razón, pero a mí eso me da igual. Lo que tengo que hacer es pensar por mi cuenta en todo esto y tratar de comprenderlo. Pero tenemos unas creencias, Nora, tenemos una religión. Cuando sea una mujer libre podré pensar en eso. Tengo que pensar muchas cosas. Tampoco sé si las leyes son justas. También tendré que pensar en eso. No sabes lo que dices, criatura. No entiendes nada de la sociedad en la que vives. Eso es cierto. Por eso tengo que estar sola. Para pensar quién tiene razón. La sociedad o yo. Estás delirando, Nora. No me he sentido más lúcida y segura en mi vida. Y por eso abandonas a tu marido y a tus hijos. Sí. Entonces, solo hay una explicación posible. Ya no me quieres. No. Ya no te quiero. Lo siento, Torvald, no puedo evitarlo. Ya no te quiero. Pareces muy segura de eso. Sí. Estoy segura. Y ya no puedo estar aquí ni un minuto más. Bien, hemos llegado al final de esta presentación, esperando que les haya sido útil como introducción al tema central de este taller, cuál es el sociodrama. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.